Hoy estaba pensando en una parábola del Señor Jesús, la parábola del sembrador, en el relato que tenemos en uno de los relatos, ¿no? De los 3 relatos que hay en la Biblia, el de Mateo, eh, en el cual el Señor pone este ejemplo, eh, dando a conocer cómo pueden ser los corazones de las personas en cuanto a el oír la palabra de Dios, en cuanto a recibir esa palabra de parte de Dios y aplicarla a nuestras vidas, o sea, llevarlas a la práctica. Dice así la palabra de Dios, capítulo 13 de Mateo, versículo 1, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Por qué hizo Jesús eso? Hoy nos suena como algo extraño, pero en aquellos tiempos se subían a pequeños botes, pequeñas barcas cercanas a la playa y desde ese lugar hablaban a las multitudes porque el viento del mar y las ondas del mar atraían, llevaban la voz hacia la gente y era como que podían escuchar más personas lo que alguien podía decir en voz alta, por supuesto, a viva voz, pero llegaba mejor. Entonces Jesús tomó eso que hacían también otros, que se subían a una barca, se sentaban o de pie, en este caso Jesús estaba sentado y toda la gente estaba en la playa reunida para escucharle. Y les habló muchas cosas por parábolas, por ejemplos, diciendo, una de ellas, ¿no? He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, lo que Jesús estaba diciéndoles es lo que yo les estoy hablando. Puede caer en cualquiera de estos corazones, en buena tierra, los que están junto al camino, entre piedras o entre espinos. Son distintas características de corazones de las personas, tanto para aquellos que aún no aceptaron a Cristo para recibir a Jesús, como para los hijos de Dios, los cristianos, los nacidos de nuevo, los verdaderamente nacidos de nuevo, los verdaderos cristianos, que frente a la palabra de Dios, a lo que Dios les habla a través de la Biblia, el corazón puede estar también en estas condiciones, aunque parezca mentira. Y Dios quiere que siempre seamos buena tierra, una tierra preparada para que esa semilla germine. Jesús hablaba por parábolas para que pudieran comprender aquellos que estaban cerca de él, aquellos que estaban más acostumbrados a estar con Jesús, los discípulos de Jesús y algunos más que estaban ahí, y que no entendieran ciertos conceptos los religiosos de aquel tiempo, que iban a prestar atención a ver qué decía Jesús para tratar de acusarlo de algo. Entonces les hablaba de esa manera, y cuando no entendían lo que les estaba diciendo, Jesús se lo explicaba aparte, como pasa en este caso puntual. Porque más adelante dice, en el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús explica a sus discípulos este ejemplo que grafica la realidad de los corazones que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús les enseñaba, declaraba verdades acerca del reino de Dios, acerca del propósito de Dios de
salvación y del gobierno de Dios sobre las vidas para cada uno, o sea, el señorío de Dios y el señorío de Cristo. Y esta palabra caía en corazones duros. Dice, es aquel que fue sembrado junto al camino. En aquellos tiempos los caminos eran preparados, los caminos eran para que las personas transitaran o aún con ciertos carruajes, y junto al camino apisonaban la tierra, aún con piedras, la apisonaban muy bien para que no se salieran las piedras de su cauce y también para poder caminar si fuera necesario. Pero esa tierra era muy dura, era muy apisonada, estaba entremezclada con piedras y podríamos decir quizás con tosca, algo muy muy duro. Aunque cayera semilla en ese lugar, no iba a brotar porque no tenía posibilidad de la semilla penetrar en la tierra para germinar adecuadamente. Entonces, dice, ese es el que fue sembrado junto al camino. Corazones duros, corazones quizás endurecidos por la vida, pero que oyen la verdad de Dios, la oyen, la reoyen, pero es como que entra por acá y sale por acá, no entienden. Y no es porque no quieran, sino porque no entienden. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas son las personas que oían lo que Jesús les decía, estaban contentos, se entusiasmaban, la recibían con gozo, pero era algo superficial, era emocional, no tenían raíz, sino era de corta duración, esa verdad prendía, pero al poquito tiempo se secaba. ¿Por qué? Porque venía la aflicción, venía la persecución, por causa de esa verdad que había recibido. Cuando las emociones se confunden con la fe, muchas veces pasa esto. Muchas personas se emocionan y dicen, yo voy a seguir a Jesús, yo creo, yo me comprometo con vos, Señor, pero cuando vienen las dificultades, tropiezan. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán, o sea, las preocupaciones de este tiempo, de este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son estas personas que reciben la verdad del Señor, pero las corridas de la vida, las corridas por el estudio, las corridas por el trabajo, las corridas por las obligaciones sociales, las corridas por los compromisos con amigos, las corridas, el afán, la preocupación de este tiempo y, en algunos casos, el engaño de las riquezas. Personas que han sido prosperadas, después tienen que disfrutar lo que prosperaron, entre comillas, piensan, y se olvidan de quien les dio la prosperidad. Dice la palabra de Dios que este es aquel que fue sembrado que fue sembrado entre espinos. Los espinos son estas cosas. Y el último, el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Corazones dispuestos, corazones que han sido labrados, preparada la tierra, que ha sido todo preparado para poder ser sembrada esa semilla. ¿Quién hace la preparación? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hace Dios? Habla a través de distintas personas que quizás se han encontrado con nosotros antes de conocer a Cristo y nos han hablado de Jesús, a través de circunstancias, a través de cosas que nos pasan, se genera una sensibilidad y una disposición para buscar de Dios de todo corazón. Esto que estamos considerando es, por un lado, para aquellos que aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. El corazón puede ser
duro, estar endurecido por las circunstancias de la vida y no poder comprender las cosas. Quizás la persona se entusiasmó y dijo yo sigo a Jesús, pero cuando vinieron las dificultades se desanimó, o ha crecido entre dificultades, espinos, ocupaciones, corridas, e impide que se desarrolle, o bien para aquellos que tuvieron un corazón tierno, un corazón preparado para recibir la semilla, buena tierra, dice acá, y están creciendo. Aclara, enseña, es un diagnóstico. Si tu corazón, si no conoces a Jesús todavía personalmente y tu corazón sentís que algún día te entusiasmaste, pero después te desanimaste, quizás tengas que tener un encuentro con Cristo. Profundo. Si has conocido a Cristo, pero se te enredó la vida, tenés que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a salir de esto que estoy viviendo, de estos espinos y esto que me está trabando. Si tu corazón fue duro y no has oído la palabra, bueno, pedile a Dios, Señor, yo no entiendo, pero quiero entender, ayúdame. Y el otro aspecto que estaba diciendo es que en cualquier momento de nuestra vida, aún aquellos en los cuales la semilla cayó en buena tierra, seguimos recibiendo palabra de Dios a través de la Biblia para crecer en nuestra vida cristiana. Y a veces nuestro corazón se puede endurecer. Y leemos y es como que escuchamos y es como que no pasa nada. A veces un entusiasmo tremendo. Yo he visto personas que han expresado su compromiso con Dios 1, 10 y 20 y 50 veces, pero la persona no cambia, es emocional, no es profundo. Es buena intención, pero no es profundo. Y también conozco personas que cuando se enseña algo, lo entienden, lo quieren aplicar, va en serio la cosa, pero están tan enredados que no tienen tiempo para Dios, entre comillas. O sea, otras cosas ocupan el tiempo de Dios. Pero aquellos en los cuales cae en buena tierra, y tenés que pedirle al Señor, quiero ser buena tierra, Señor. Esa semilla cae, crece y se multiplica, y es para alimento, para bendición a muchas otras personas. ¿Querés estar en este último grupo? ¿Sí? Bueno, pedirle al Señor y decirle, Señor, un día fui buena tierra, quizás, ¿sí? Bueno, quiero seguir siendo buena tierra para poder seguir recibiendo de vos, Señor, tus verdades. No cerrarme, pero tampoco creer cualquier cosa que anda dando vuelta por ahí. Soy el doctor Rubén Rodríguez, pastor de la Red de Vida, y te saludo en el nombre del Señor Jesucristo.